11:05 de la noche. ¿Recordáis que en nuestro primer programa el personaje de la semana era Pedro Sánchez y aquel polémico paso por Sálvame? Sé que a Loreto estos temas de comunicación le gustan mucho. Bueno, pues el socialista sigue de gira televisiva. Esto no es muy novedoso, lo ha hecho durante estas últimas semanas, pero Paloma, lo más novedoso quizás es que Rajoy ha respondido a preguntas de los periodistas. Sí, una de las pocas comparecencias en rueda de prensa en las que ha admitido preguntas en nuestro país, porque fuera sí que es más común que lo haga, pero en nuestro país no. Por gestos como este, quienes perciben ya un cambio en la estrategia de comunicación de Rajoy, una estrategia que vamos a analizar en los próximos minutos con la ayuda de Santiago Martínez, es consultor político y media trainer. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches. Una primera pregunta, ¿comunican bien nuestros políticos? No. Digamos que un poco los de la vieja escuela, los que venían un poco liderando la comunicación política y la política en nuestro país, no. Ahora han irrumpido una serie de nuevas figuras más jóvenes que han sabido adaptarse mejor a las nuevas formas de comunicación. Decimos Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, pero también Alberto Garzón en Izquierda Unida. Y por lo tanto esta nueva hornada sí que está siendo más efectiva y comunicando mejor, que es en parte el éxito viene propiciado, el éxito que ellos están teniendo viene propiciado por esta nueva forma de comunicar. Pues para situar bien el tema, vamos a ver cómo ha evolucionado la relación de Mariano Rajoy con los medios de comunicación y también, bueno, pues esa revolución mediática que ha supuesto Pablo Iglesias y que algunos parecen querer secundar. Es la imagen que perseguirá Mariano Rajoy el resto de sus días, la de su comparecencia a través de una televisión de plasma en plena crisis del caso Bárcenas. Esta inaccesible aparición en sala de prensa recibió todo tipo de críticas y de choteos en internet. Y bromas aparte, cabreó a los periodistas incapaces de nuevo de hacer su trabajo. El episodio Plasma fue el culmen de la ley del silencio, la política de comunicación que desplegó el presidente del gobierno durante la primera parte de su mandato. Está lloviendo mucho, gracias. Bajar los micrófonos, por favor. Con ruedas de prensa contadas sin preguntas o con preguntas de los medios de comunicación afines a sus políticas. Si se ha sentido chantajeado alguna vez, si se siente chantajeado en este momento de alguna manera. No faltaron deslices ni meteduras de pata. Fin de la cita, fin de la cita. Pero si hay algo en lo que nuestro presidente es maestro, es en el arte del regate, responder sin contestar. Una habilidad muy política que Rajoy elevó a un nuevo nivel. La segunda ya tal. Desde este verano, sin embargo, el presidente parece haberle dado una vuelta a su estrategia de comunicación, con una actitud más receptiva y más dispuesta. Esta misma semana concedió una de las pocas ruedas de prensa en España en la que ha aceptado preguntas. Aunque solo preguntas referidas a Cataluña. El tímido cambio de Rajoy contrasta con el derroche mediático de Pedro Sánchez. El líder socialista se ha atrevido con los programas de entretenimiento o del corazón. Criticado y alabado a partes iguales, ha conseguido estar en boca de todos. Soplan nuevos vientos en la comunicación política en España y el origen del huracán tiene nombre y apellidos. Pablo Iglesias. El éxito de su formación, Podemos, en las elecciones europeas puso en evidencia el provecho que se le puede sacar a los medios de comunicación. Pero ¿tendrán todos los políticos la misma habilidad para explotar su imagen pública? Santiago, ¿estás de acuerdo en que ha habido un cambio en la estrategia de comunicación de Mariano Rajoy? Sí ha habido un cambio de estrategia, más que un cambio de estrategia, una vuelta a la normalidad a efectos de comunicación, porque lo que vivimos en el plasma fue algo totalmente, bueno, con el plasma, algo totalmente anormal, y digamos que ahora están volviendo a la senda habitual de la comunicación. En su momento, la secretaria de comunicación de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, decidió en comunicación de crisis, cuando te está viniendo muy fuerte el ataque, se suele uno regir por el principio de intervención mínima, de la exposición mínima, que lo llevaron al extremo, ¿no? Poniéndose en un plasma. Y ahora, más que un giro estratégico, yo creo que es más una recuperación, una vuelta a la senda habitual de la comunicación. No estoy de acuerdo con que obedezca a una imitación de Pedro Sánchez, porque ese giro ya ocurrió en el 1 de agosto en el Foro Mundial de la Comunicación, cuando a la salida de ese foro el presidente del gobierno ya empezó a responder preguntas, ¿no? Y eso ya fue anterior a esta irrupción de Pedro Sánchez en
los programas. Pero ¿crees que es cierto que políticos como Pedro Sánchez están un poco intentando emular a Pablo Iglesias, ¿no? Porque le sacó mucho rédito electoral y a lo mejor bueno, están intentando seguir por ese camino? Más que emular a Pablo Iglesias es que hoy en día, en la comunicación de hoy en día, tienes que buscar aparecer en los medios de comunicación. Han pasado meses, han sido las elecciones europeas, vemos las tertulias, vemos la prensa y Podemos sigue siendo el protagonista. Es más, los partidos clásicos, hablando de Podemos, le están haciendo el juego a este partido y a Pablo Iglesias. Entonces, ¿qué ocurre? Pedro Sánchez y su nueva asesora en comunicación, una persona más joven que conoce de estas nuevas cuestiones que ya se vienen haciendo en los Estados Unidos hace años, ven que tienen que buscar hueco, tienen que buscar presencia en los más media, en los medios de comunicación. Y por lo tanto, bueno, pues tienen que aparecer en programas como Sálvame, como El Hormiguero o Ana Rosa para poder lograr que se hable de ellos y de manera indirecta pues que cale un poco su mensaje. Te voy a trasladar esa última pregunta con la que cerraba ese vídeo que acabamos de ver. ¿Van a tener todos los políticos la misma habilidad para explotar su imagen pública de la misma forma que lo ha hecho Pablo Iglesias? Bueno, evidentemente hay que tener una parte de carisma personal, ¿no? En cierto modo hay que tener habilidades. Pablo Iglesias hay que reconocerle que es una persona que desde hace años se viene elaborando una imagen buena desde el punto de vista de la dialéctica. Incluso cuando no se le conocía, la gente decía, mira el de coletas o el de barbita, qué bien habla, qué bien debate, ¿no? Qué bien argumenta. Eso que no ocurría con los políticos tradicionalmente, digamos que ha hecho que genere un atractivo en torno a su figura. En una situación en la que la gente critica a la clase política y además consideran que comunican mal, la irrupción de esta gente que empieza a comunicar bien, a hablar bien, a argumentar, hace que tengan un elemento diferencial con respecto a lo que decía antes la vieja escuela. Santiago Martínez, consultor político y media trainer, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por haber aclarado nuestras dudas referidas a la comunicación política. Gracias a vosotros. Nos quedamos con ese titular, Antía, que nuestros políticos comunican fatal. Unos mejor que otros, desde luego también, y con estrategias bien diferentes. Loreto. Sí, aunque hay una estrategia en común, yo creo, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que en ambos casos los esfuerzos de comunicación se están centrando en la persona más que en el partido. Sobre todo se ve ahora con Pedro Sánchez, ¿no? Que, sí. Bueno, sí que... Por un lado, se ha instalado en el populismo que tanto le critica a Podemos, ¿no? Lo vimos esta semana con esta propuesta que tan criticada ha sido de que haya funerales de Estado para las víctimas de la violencia de género, ¿no? Y yo creo que ahí metió la pata porque fue una de sus frases eslogan, que se dedica a hablar así, a través de eslóganes, a golpe de titular, y fue demasiado rápido. O sea, en esa carrera por la búsqueda de la popularidad se pasó de frenada. Y antes de anunciar cualquier otra medida sobre el tema o de dar su opinión sobre el tema o de decir lo que había que decir, antes de nada, que la violencia de género es una cuestión de Estado, que hay que hacer de eso una cuestión de Estado, ya estaba proponiendo el tema del funeral para sacarse la foto, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está equivocando, pero sí que se ve que busca la tele, busca salir, no tiene, como decía Santiago, el carisma de Pablo Iglesias. Mi suegra le llama el del Chicho. Vamos a aportar otra forma de llamarlo, porque esto ya me estoy dando cuenta que cada uno le llama el del Chicho y tal, y sí que realmente es verdad, Pablo Iglesias tiene telegenia, encima va de bueno. Si os dais cuenta, muchas veces esa forma de hablar que tiene, como de qué buena persona soy, este buenismo que se trae así, también sabe ser incisivo cuando hay que serlo. Y el tema pues también de su imagen es muy importante. Mira que, con esto que decíamos de que ha seguido en la misma línea Pedro Sánchez, hoy ha estado precisamente, lo decía Santiago, pues en el programa de Ana Rosa ha sido trending topic y ahí, por cierto, ha defendido su paso, aunque fuese telefónico, por Sálvame. A mí se me criticó por la derecha, como hemos visto por algún diputado del Partido Popular, y por una supuesta izquierda también, que cae en un cierto clasismo. Y yo no voy a caer en ese clasismo. Creo que precisamente el programa de Jorge Javier es un programa muy visto, él es un referente social, por cierto transversal, y desde luego merece todo mi respeto. A mí me tiene un poco intrigada lo del concepto transversal, esto de... Es para todo el mundo. No sé qué quiere decir. Con la palabra transversal tengo muchos problemas en general, cuando viene una política transversal o un plan educativo transversal, pero bueno. Estaba tomándome un café en una cafetería y leo un artículo sobre el lenguaje. Además me gustó muchísimo, no puedo repetir de quién era, lo siento mucho de verdad, pero lo leí en un periódico y entonces estaba hablando del lenguaje
de los tertulianos, es decir, está hablando de tal manera, estamos hablando casi a nivel de calle, a golpe de tertuliano, es decir, frases hechas sin que no se deberían utilizar en determinados momentos porque fuera de contexto no tienen ningún sentido. Y entonces yo creo que se está pasando de frenada este señor, como dice Loreto, porque realmente lo de la transversalidad es una cosa muy seria, y eso se habla cuando hablamos de políticas de igualdad, pero nada que ver con lo que está diciendo este señor con respecto a un programa, con todos los respetos del mundo, a todas las personas que vean Sálvame. Lo siento, pero no podemos ponerlo de ejemplo precisamente de ser un programa transversal, porque entra dentro, desde mi punto de vista, no es nada pedagógico y sobre todo entra brutalmente en la intimidad de las personas y lo que se están dando es caña todo el día. Es decir, yo sí vi alguna vez ese programa, tanto uno como el otro, porque si no, no puedes opinar sobre estas cuestiones. Entonces a mí me parece muy triste que un político tenga que hacerse eco de determinadas cuestiones y coger la popularidad de un presentador como es este, que le tiene un premio Ondas, además, este muchacho, que yo no digo que no sea buen comunicador, no será, pero que yo creo que tampoco se deben utilizar ese tipo de... A mí me parece chabacano. Y además parece reírse un poquito del ciudadano de a pie. Es decir, lo que queremos es que suba el nivel, no que baje. Yo sé que lo que le diría a este señor, es decir, perdón, pero yo creo que eso no es el socialismo, lo siento por él, y que si se quiere comparar a Pablo Iglesias, por ejemplo, pues eso, Pablo Iglesias es un señor que argumenta bien, estaremos o no estaremos de acuerdo con lo que dice, pero que tiene un nivel diferente, es decir, no entra dentro de, puede ser populista, pero no chabacano. Es otro tipo de populismo. Es otro tipo. Bueno. Vamos a buscar otro personaje. Pedro Sánchez fue nuestro personaje en el primer La otra vida de la temporada, pero nos hemos encontrado otro, nos hemos ido un poquito más lejos a buscarlo, no más lejos de este país, pero esta semana le ha tocado, Yago García, responder a un buen examen. Seguimos dando pistas. Efectivamente, vamos a seguir dando pistas sobre el personaje de la semana. Hablamos de un hombre alimentado a sí mismo en las mejores ferias gastronómicas. Da igual queixo de Arzúa que mojo picón, paella o pantumaca, cocido o pescadito frito. Lo vimos comer ternera cuando fue la crisis de las vacas locas, beber zumo de naranja cuando los franceses nos tiraban la fruta. Todo ello en cantidades como pa' una boda. Su estómago, hay que decirlo, ha sido siempre el de todos los españoles. El patriota del que hablamos no es otro que Miguel Arias Cañete. Vamos a quitar la música, ponernos serios. Cañete está de actualidad esta semana por pedir disculpas y un titular que sume político y disculpas siempre va a ser noticia. Pidió perdón en Bruselas esta semana en su discurso para optar a ser comisario de Acción Climática por sus declaraciones, quizás las recuerden, en la campaña de las europeas, tuvo un debate con Elena Valenciano y dijo en aquel entonces haber sido benevolente con ella por su condición de mujer, para que no le tildaran de machista. Vamos a ver las disculpas de Cañete. Durante la pasada campaña electoral hice un comentario desafortunado que pudo poner en duda mi compromiso con el valor de la igualdad. Fue, en efecto, un comentario desafortunado. Pedí perdón en su momento y vuelvo a pedir perdón hoy ante ustedes. Lo siento. Pues esas son, Antía, las declaraciones. Yo os pregunto, pues, ¿qué opináis, no? De si llegan tarde o no. Hubo una pregunta muy buena, Sofía, que le hicieron en el Parlamento Europeo precisamente durante esa comparecencia, una eurodiputada no española, le dijo, perdone, soy una mujer y le voy a hacer una pregunta un poco complicada. A ver si estoy a la altura. A ver si estoy a la altura, claro. Bueno, no le quedaba otra que volver a disculparse. La clase política está dando muestra de un nivel penoso, tanto unos como otros. O sea, y lo habíamos comentado en algún otro programa de La otra vía, estamos en una situación demasiado complicada como para estar haciendo el payaso, que yo creo que es precisamente lo que están haciendo estos señores, a los que les estamos pagando un pastón. Arias Cañete acaba de reconocer que se olvidó de 25.000 euros de declaración y ahora se va para allá y no se ha bajado el sueldo ni un solo eurodiputado, ¿no? Y bueno, en el PSOE, el líder nuevo del PSOE, pues sobre el que había tantas expectativas, pues está fallándole a una parte de su potencial electorado o a una parte de la ciudadanía, sea electorado del PSOE o no, siempre. Sí.
Lo mismo pasa como Podemos, pues en la parte populista que tiene, y después Rajoy con hacer o no ruedas de prensa y hablarnos claro de las políticas que está llevando España. Estoy un poco confundida con todos ellos. O sea, yo creo que les estamos pagando un sueldo que nos lo merecen y que nos están tomando un poco el pelo y que no nos están contando realmente lo que están haciendo, que es colocarse. A la espera de lo que le vaya a pasar a Cañete durante los próximos días, porque se ha ido retrasando su elección, y a ver qué factura le pasa a todo esto. Yo le voy a echar un cable, ya que hablamos de vamos a echarle un cable. Yo vengo a hacerle la campaña a Cañete para el puesto de comisario de Energía y Acción Climática. Este hombre, no olvidemos que recomienda ducharse en agua fría. Eso es bien, Cañete, eso es bien, se ahorra energía y el calentador no emite gases contaminantes. Pero los gases contaminantes de la población mundial, sobre todo el metano, también hay que tenerlos en cuenta. Y yo sé lo que hizo con los yogures el último verano. Cuando uno ha comido lo que ha comido y ve un yogur en una nevera y dice, ya puede poner la fecha que quiera, que yo me lo voy a comer. Y a partir de ahora pues tiene como otros alimentos consumo preferente que dependiendo de cada fabricante le pone una fecha y el consumidor pues detecta si las características, con la palabra muy cursi, que se llama organolépticas, lo abres, lo hueles y te lo comes, huele mal, que huele mal. Pues efectivamente, claro que huele mal el yogur caducado antes de comerlo y después de... Bueno, y después, vamos a dejarlo ahí, no nos precipitemos. Pero yo por eso no veo ahí una lucha real contra la contaminación. Y en cuanto a ser comisario de Energía, señor Cañete, hay que decir pues que usted no quema calorías y su consumo energético es muy elevado. O sea, es la suma de Citroën y Alcoa en la Mariña Lucense. Vamos a verlo, aquí tenemos carne roja, sí, entre horas, cerdo también, de vez en cuando un poquito de jamón. Vamos a ver otra imagen, aquí un poco sacristán de Coimbra, mollando pan en aceite. Vamos, que ingiere energía, gasto energético hay a mazo, pero no hay un uso racional de la energía. Esta me encanta, la anterior, parezco yo mirando a Mónica Bellucci, pero no, es Cañete admirando comida. Ahí lo tenemos. Hemos abierto una investigación en la otra vía, una investigación seria, rigurosa. Podíamos haber llamado a Gloria Serra o a Grison, la voy a hacer yo. Aquí, ministra de Agricultura actual, García Tejerina, comiendo fruta. Dice que para luchar contra el veto ruso. Aquí también Elena Espinosa. Mariano Rajoy, con polvo do Carballiño. Quen diría que Rajoy diría que lo de somos unha ración. Rubalcaba, que se quedó a comer cuando fue a visitar a las tropas. Antes iba Marta Sánchez descocada, ahora los políticos se jalan la comida de los soldados en guerra. También tenemos aquí a Angela Merkel. Y este no soy yo en el Burger King el sábado pasado, sino que es Obama jalando una hamburguesa. Vamos a quitar ya todo esto, porque Antía, estamos hablando de comida y nosotros aún no hemos cenado. No hemos cenado, pero ya vemos, me preocupa. ¿no? Que los políticos y los de agricultura sobre todo no hacen otra cosa que comer. Pero bueno, que a ver, que vamos rapidito, Venga. porque sé que este es un tema espinoso. Es un tema espinoso. Elena Espinosa era la ministra, Sí, claro, es espinoso pero el tema es sí. espinoso, y es espinoso por varias cuestiones. Primero, solo por plantear la pregunta de quién conduce mejor. Y segundo, porque no vaya a ser que alguien se encuentre con una respuesta que no esperaba. Efectivamente, entramos ya de lleno en la sección Guerra de Sexos. Y es un tema que está pues plagado de tópicos, ¿no? Pues que si nosotros vamos como locos, que si ellas van pisando huevos, las mujeres y los mapas, que si nosotros no preguntamos jamás cuando nos perdemos. Antes de entrar un poco en profundidad y demás y ver las opiniones en la calle, vamos a escuchar a Manuel Maceiras, que lleva muchos años dando clase en las autoescuelas. En las capacidades motoras, el hombre es superior. Tiene sus capacidades motoras más desarrolladas, es más rápido, más ágil, tiene más fuerza, ¿vale? Pero en las capacidades atencionales, a la conducción, en las capacidades perceptivas, en el tema del respeto a las normas, la mujer supera al hombre. Ellas respetan mucho más las señales de stop, respetan mucho más los pasos de peatones. ¿Quién es el que presume en los bares de que se pone de aquí a Madrid en 4 horas? ¿Quién lo presume? Y el hombre pues le aplaude. El 90% de las retiradas de puntos son a varones. Si hablamos de multas de aparcamiento, pues también los hombres aparcan en muchos más sitios prohibidos. La mujer suele buscar el sitio, le suele costar más tiempo, sí. Es menos habilidosa la mujer, es correcto. ¿Pero quién conduce mejor? Pues poniendo todas las partes en la balanza, pues está clarísimo que es la mujer la que conduce mejor. Loreto no puede estar más satisfecha con esta. No, es una opinión de un experto. Sí. De él será que es cierta, pero bueno, tiene razón. Todo lo que dice me parece bien. Dice el experto, más hábiles los hombres, más prudentes las mujeres. Hemos salido a la calle respetando semáforos en rojo, cruzando bien los pasos de cebra y sin excesos de velocidad para comprobarlo. Lo que nunca harían Ángel Espadas y Beatriz Estaño.
es difícil de contestar. Malos conductores hay tanto hombres y mujeres. As mulleres. As mulleres, por qué? A ver. Por qué? Porque teñen moita máis inteligencia que nós. Ninguno de los dos, ¿Por qué? porque no tienen control de lo que hacen. Yo conozco mujeres, muchas mujeres que se ponen súper alteradas y que corren más incluso que los hombres. Voy como una loca, pero yo... Vamos andando por delante de los garajes, siempre salen como locas las mujeres. Salen como locas las mujeres de los garajes, Sí, normalmente sí. sin que estén los edificios ardiendo. Salen igual como locas. Sí. Y si yo, por ejemplo, te dejo en un sitio al que no va nadie, que queda muy lejos, yo qué sé, la Ciudad de la Cultura, ¿tú sabes volver a tu casa sola en coche? ¿Sí? Supongo o sí. Sí, yo creo. ¿Por qué preguntas? Claro. Porque soy de los que dan 1000 vueltas. No pregunto. No. Yo creo que no. ¿Y ellas? Yo creo que sí. Yo en mi caso, si no llego al sitio, pregunto. Soy de los que preguntan. Yo creo que ahorro más... Ahorras combustible sobre todo. Combustible, sí. Ti a tua muller deixas o teu coche? Por supuesto. Non queda máis remedio. Pero porque non queda máis remedio ou...? No, conduce moi ben, Alpais. Sí. Confío plenamente nela. Que son más templadas y más responsables. Las mujeres son mejores. ¿Quién conduce mejor, mamá o papá? Sé sincera. ¿Papá? Sí. Mi padre, porque mi madre coge el coche, le viene uno detrás y piensa que le molesta, entonces va a 150. Los hombres van mucho más pitando, van mucho más acelerados, pienso. Mira, que dice que nosotros, que vamos pitando y a lo loco histéricos. Alguna obra, sí, pero no tiene nada que ver, conducimos mejor igual. Puxeronche algunha multa alguna vez? Pois a min poucas, algunhas sí, pero poucas. E a tua muller? Unha. Ui, a ver, entón... Unha No casi nada. non conduce casi nada. Unha que lle adjudiquei eu, pero nada máis. Bueno, pues xa saben o que non hai que facer, Xa saben o que non hai que facer. Bueno, pues ahí estaban las reacciones que pudimos recoger. Loreto tiene un matiz. No, Sí, que sí. digo que espero que ya le hayas preguntado también a algún hombre si sabrían volver desde la Ciudad de la Cultura, si iban a perder, porque si le preguntaste a una mujer, espero que también... Lo pregunto siempre, Vale, lo que pasa es que después en la edición a veces me despisto, pero Vale, bueno. por si acaso. Procuro ser neutral siempre. Eso es. Bien. Sí, Luego neutral, ya te damos objetivo, caña aquí, no neutral, te preocupes. Bueno, pues es otro de esos tópicos que a nosotros nos apetece destruir de vez en cuando, a veces podemos, otras veces no, pero lo que también nos gusta hacer todas las semanas, o al menos encargárselo a nuestro compañero Lois Balado, es buscarle, no 3 pies al gato, pero sí otra manera de ver las cosas que nos hemos perdido a lo largo de la semana, porque hay otra manera de ver las cosas. Es curioso que en esta sociedad del espectáculo algo tan antiguo como la política siga generando tanta expectación. Y que de cámaras, ¿no? Qué barbaridad. Tanta que a veces hay que andar pendientes de los cámaras y esa manía tan suya de grabar de más. Reconocimiento también a esa gente de prensa que a veces ven como tanto pilla-pilla está a punto de acabar en tragedia. Pero entiéndanos, teníamos tantas ganas de ver al presidente después de su viaje y que nos contase tantas y tantas cosas. Bien. Un poco lejos, pero... bien. Que la forma de robarle protagonismo al pobre ministro novato hasta nos dio igual. Por cierto, que durante ese viaje tal vez escucharon cosas desconcertantes. El anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II. Pero por lo oído esta semana, mejor no llevarle la contraria, oiga. Ya, el que reta a don Mariano pierde, ¿no? Desde luego yo no lo aconsejo en un carrera a don Mariano si quieres hacer carrera política. Pues eso, que esta semana hemos visto reaparecer a Juan Carlos II. Muy buenas noches a todos. Y qué reencuentro, pura emoción. Me voy a ceñir a un texto porque si no las palabras serían demasiado efusivas y demasiado dichas con el corazón. Nadie hace como él la jugada envolvente de la muleta. Nadie posee esa sensualidad en una mirada. Ahora las recepciones en Zarzuela son tan anodinas que la pregunta es inevitable. ¿No podemos volver atrás? Y aunque algunos intentan quitarle ahora el puesto de equilibrista al límite, la cosa no es ni por asomo lo mismo. Ya que hablamos de viajes, nunca está de más un llamamiento a la importancia de los idiomas. En inglés que tuvo o alcalde de Vigo que traducirlle o presidente da Xunta de Galicia para que pudiera entender o capitán de Ocean do Oasis of the Seas. Pero que el inglés no les haga descuidar el castellano que se está perdiendo y es una pena. Alcalde, ¿me puede atender un minutillo, por
No estamos para entender, no. Ya estamos divagando, dirán, pero no nos olvidamos de la pregunta inicial. ¿Por qué desata tanta expectación la política? Hemos llegado a la conclusión que se debe tratar de esa mezcla entre dramatismo y tensión exagerada. Y el aliado de Mas al golpe de Estado que quiere dar el señor Mas es ETA. Y romanticismo que toda buena historia debe tener. Siempre tendremos París. Vamos a acabar muy románticos esta noche y no estaba preparado, pero a algunos siempre les quedará París y a otros siempre les quedará Venecia. ¿Sabéis cuánta pasta se han gastado George Clooney y su señora en esa boda? 10 millones de euros. Vosotras que sois mujeres emparejadas y casadas, ¿qué haríais con 10 millones de euros en una boda? Bueno, pues nuestra compañera Tamara Montero de La Voz de Galicia se ha hecho esa misma pregunta. La boda de George Clooney tuvo que ser como aquellos programas que había en la televisión en los que alguien tenía que gastarse un porrón de dinero en muy poco tiempo y se estresaba muchísimo porque no era capaz de gastarse el dinero. Bueno, pues George Clooney y su señora Amal han sido capaces de gastarse ese porrón de dinero porque se gastaron 10 millones de euros en la boda gitana de 4 días que tuvieron en Venecia. 10 millones son muchos millones, pero también explicaron que el dinero de la exclusiva de la boda que vendieron se lo iban a dar a los de Darfur, que es una causa con la que están muy sensibilizados. ¿Qué digo yo? ¿No sería mejor coger los 10 millones, dárselos a los de Darfur, ir al juzgado, firmar, montar una churrascada con los amigos y ya está? Pues probablemente sería mucho mejor, o al menos un poquito más coherente, en fin, que así nos vamos. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por pasar esta noche con nosotros. Volveremos el próximo viernes. No se nos vayan esta semana, que el viernes que viene tendremos seguro muchas más cosas que contar y que debatir aquí en La Otra Vía. Buen fin de semana, adiós.